días, hermanos. Bienvenidos a Apologética Malacitana. En este vídeo queremos enseñaros, mostraros que la ciencia no está en contraposición con la fe, cosa que enseñan muchos ateos. También muchos protestantes enseñan que la Iglesia siempre se ha opuesto al progreso de la humanidad. Que la Iglesia, aparte que no ha aportado nada, ¿verdad?, a la ciencia, siempre ha puesto el freno para que el mundo no se desarrollara. Cosa totalmente falsa. Lo vamos a ver en los siguientes minutos. Para los que no lo sepan, la Iglesia fue la creadora de manera exclusiva de las universidades tal y como la conocemos hoy. Eso lo podemos ver en un vídeo que podemos hacer más adelante. También como la Iglesia fue la creadora también de hospitales. La Iglesia, siempre preocupada por el bien de sus hijos, fue la creadora de esos centros, esos enormes centros médicos que los llamamos hospitales. Pues eso fue creación de la Iglesia. Eso no ha sido invento de ningún gobierno, ni de ningún estado, ni de ningún presidente, sino que la Iglesia desde siempre ha trabajado con la caridad. La Iglesia siempre ha estado con los últimos, y ella, en los primeros siglos, ya fue la creadora de los hospitales. Ya a partir del siglo XVIII, la secularización, ¿qué hizo? Acaparó, ¿verdad?, todos los complejos hospitalarios. Los estados se hicieron con ellos, pero tienes que saber que desde los primeros siglos hasta el siglo XVIII, la grandísima mayoría de hospitales eran católicos. Y no solamente eso, sino que la Iglesia fue la que fundó el primer hospital y la impulsora de estos enormes centros médicos. Bueno, vamos a ver cómo católicos, ya sean sacerdotes, obispos o incluso papas, han colaborado con su granito de arena, ¿verdad?, y han elaborado diferentes experimentos científicos y han aportado muchísimo a la ciencia de hoy en día. El primero que os presento, Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna. Copérnico fue canónigo del Cabildo de Frombork, sede del obispado de Warmia, un país situado muy cerca de Polonia. Existen indicios que apuntan que también fue sacerdote. Elaboró la teoría heliocéntrica, en la que los planetas y la Tierra giraban alrededor del Sol, y donde definió también el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Este personaje es especialmente interesante por dominar diferentes disciplinas. Se licenció en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara, en Italia, y también completó 2 cursos de medicina en Padova, también en Italia. Y gracias a estos últimos estudios ejerció como médico de los diversos obispos que ocuparon la sede episcopal de Warmia. Pierre Gassendi fue el autor de la primera biografía de Copérnico. Llegó incluso a afirmar que Copérnico ejercía la medicina en beneficio de los pobres de la región y además que lo hacía gratis. En el campo de la cartografía elaboró mapas de la región centro-oeste de Europa en colaboración con los mejores cartógrafos de la historia. En el campo de la diplomacia
ocupó importantes y variados puestos de responsabilidad: administrador, canciller, comisionado, etc., desempeñando una gran labor en la resolución de conflictos. También en el terreno de la economía redactó diferentes documentos sobre la moneda y la inflación. Marin Mersenne, el padre de la comunidad científica. Este francés fue monje de la Congregación de los Mínimos entre los siglos XVI y XVII. Es famoso por los números primos de Mersenne, básicos para las matemáticas. Sus investigaciones sobre la propagación del sonido, él constató que el sonido se propaga a la misma velocidad, independientemente de la fuente que lo origine o de la dirección en la que se propague. También por sus estudios de teoría musical, algunos lo consideran el padre de la acústica, y este religioso es igualmente representativo. En el siglo XVI aún funcionaba mucho en una mentalidad de gremios y secretos técnicos. Los países y los gremios profesionales no revelaban sus descubrimientos, pero eso empezó a cambiar con gente religiosa como Mersenne, que era amigo del filósofo y matemático René Descartes y compañero de estudio suyo en el colegio de los jesuitas de La Flèche. Mersenne se escribía con diversos científicos de diferentes países y difundía entre ellos los descubrimientos que hacían. A su celda, en su convento de París, llegaban a veces en personas, a veces por escritos, los mensajes o ideas de Roberval, Descartes, Gassendi, Pascal. Al principio su grupo se llamó Academia Mersenne. Si bien después, al incorporarse al grupo Dupuy, pasó a llamarse Academia Parisensis, ¿verdad? Se le considera también como el creador del concepto de comunidad científica, sin sincretismos nacionales o gremiales, trabajar por el avance de la ciencia y compartiendo los descubrimientos. Nicolás Steno fue geólogo, anatomista y biomecánico. También beato, ha sido declarado beato por la Iglesia. El danés Nicolás Steno fue sacerdote y posteriormente obispo y vicario apostólico en diferentes países nórdicos en el siglo XII. Fue él quien enunció las 4 leyes fundamentales de la estratigrafía y también descubrió el ductus stenonianus, un conducto de la boca que parte de la glándula parótida. Fue el primer científico en observar el fólico ovárico. Además, elaboró un modelo para explicar el funcionamiento de la biomecánica de los músculos y fue también el primero en describir una malformación del corazón llamada tetralogía Fallot. Rudolf Boskovic, el abuelo de la teoría atómica. Boskovic fue un jesuita del siglo XVIII de la República de Ragusa. Fue este religioso el que elaboró la primera teoría atómica con un cierto fundamento, la cual ha inspirado al descubrimiento de las leyes del electromagnetismo y la teoría de la relatividad. Otro más, René Schuss-Hauer, el padre de la cristalografía. Fue un sacerdote francés, canónigo de Notre Dame, de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Junto con Lavoisier y otros científicos, definió el sistema métrico y descubrió
la ley de racionalidad de índices. Vean que todo esto eran sacerdotes y obispos. Vean cómo no tenían problemas para conciliar la ciencia con la fe. Porque Dios es el sumo bien. Él también como creador, también es padre de la ciencia. La ciencia y la fe son totalmente concebibles, son totalmente compatibles la una con la otra. Gregor Mendel, el padre de la genética, este fraile agustino austríaco del siglo XIX, definió las leyes fundamentales de la genética. Es famoso por establecer las leyes fundamentales de la genética, para cuya elaboración pasó 6 años haciendo experimentos. Solo para el caso de los guisantes estudió unas 300.000 muestras, casi nada, lo que le permitió obtener unas proporciones exactas a los que otros científicos no pudieron llegar por hacer estudios menos rigurosos. Debido a lo novedoso de su hallazgo, los científicos de la época no apreciaron su labor y por eso tardó 35 años en reconocer que había surgido una nueva ciencia, la genética. Curiosamente, Mendel murió como una figura de reconocido prestigio en un campo completamente diferente, el de la meteorología, donde publicó varios trabajos que apuntaban hacia la posibilidad de predecir el tiempo de manera estadística. Mendel también fue un gran apicultor y estudió el cruce de razas en diversas regiones del mundo. Llegó a ser abad del monasterio de Brno en Noruega, y a su funeral acudieron bastantes personas, entre ellas muchos de los pobres de los alrededores del monasterio, con quienes Mendel siempre se había comportado de una manera amable y siempre con ánimo de ayudarles. Otro católico, otro sacerdote eminente en el campo científico, Georges Lemaitre, el creador de la teoría del Big Bang. Este sacerdote belga y miembro de la fraternidad de los amigos de Jesús fue el creador a comienzos del siglo XX de la teoría del Big Bang, basada en la expansión del universo a partir de un punto, en contra de la idea establecida en aquella época en la que afirmaban que el universo era estático. Su aportación fue convencer al resto de científicos de que el universo se expande y tiene un origen, algo que les resultó muy complicado. Lemaitre también fue un maestro del cálculo matemático y sus aportaciones sirvieron para saber más cosas acerca de los rayos cósmicos o de la concentración de materia en galaxias y nebulosas. Él era bastante humilde, ¿verdad? Y debido a esa humildad, su figura fue menos reconocida de lo que se debiera. Por ejemplo, la ley de Hubble, que explica la expansión del universo, se llamó así durante muchos años, aun cuando Lemaitre fue quien la enunció por primera vez. Pero el sacerdote belga no quiso reclamar esa autoría y solo ahora, hace un par de años, en 2018, la International Astronomical Union ha decidido rebautizarla como la ley de Hubble-Lemaitre. Lemaitre fue un hombre de intensa oración. Todos los días celebraba misa y dedicaba 1 hora a la oración. También se preocupó por acercar a Dios a la comunidad china que vivía en China. Este vídeo podría durar varias horas, podría estar varias horas dando nombres sobre sacerdotes, obispos que han aportado su granito de arena a la ciencia.
he elaborado, ¿verdad? He dado algunos nombres, me he extendido bastante en algunos de ellos, pero ahora os voy a dar unos cuantos nombres más, porque hay una infinidad, pero de una manera más resumida. Por ejemplo, San Silvestre II, en el siglo X, fue el primer papa francés de la historia. Fue un gran matemático e introdujo en Francia el sistema decimal islámico y usó el cero, facilitando así los cálculos. Roberto Grosseteste, siendo obispo de Lincoln, en Inglaterra, fue un erudito que casi todas las materias del saber de su época. También fue precursor de la filosofía moderna por su intención de introducir el pensamiento aristotélico en la Universidad de Oxford. San Alberto Magno, renombrado sacerdote dominico, obispo, doctor de la Iglesia, también fue filósofo, geógrafo y una figura bastante renombrada en el campo de la química, al grado de descubrir el arsénico. Roger Bacon, en el siglo XIII, franciscano conocido como el Doctor Admirable, es uno de los precursores del método científico moderno. Ya en su tiempo, él decía que la matemática es la puerta y la llave de toda ciencia. No quisiera terminar este vídeo sin mencionar al sacerdote español recientemente fallecido Manuel Carreira. Este sacerdote español, paisano mío, fue un sacerdote jesuita, teólogo, filósofo y astrofísico español. Es miembro fue miembro del Observatorio Vaticano y ha colaborado en numerosísimos proyectos de la NASA y fue un firme defensor de la compatibilidad entre la ciencia y la fe. Pues hasta aquí, hermano, este vídeo. Como he dicho anteriormente, podríamos extender este vídeo por horas, dando nombres, dando datos, infinidad de historia, ¿verdad? Pero yo creo que con este granito de arena es suficiente para que entendamos que personas de fe han sido también hombres de ciencia y han aportado al mundo ese conocimiento, y que la Iglesia jamás de los jamases ha impedido que ellos hicieran lo contrario. Esas leyendas negras, ¿verdad? Ese oscurantismo de la Iglesia que muchos quieren asociar, ¿verdad?, a la Iglesia, no es más que una cortina de humo para que tú, hermano católico, te salgas y tú, hermano protestante, aumentes tu odio infundado sobre la Iglesia católica. Como siempre te digo, hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga.